campos vectoriales e integrales de línea, teoría y práctica, pero ahora con lo que corresponde a la circulación. Con la finalidad de seguir avanzando en el temario de cálculo 3, vamos ahora a dedicar este video precisamente a hablar de los campos vectoriales y de las integrales en línea, pero con respecto ahora al tema de la circulación. ¿Qué significará esto? Bueno, lo vamos a analizar en este video. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Campos vectoriales e integrales de línea, trayectoria y práctica circulación. Los campos vectoriales integrales en línea que se refieren a la circulación nos permiten analizar la tendencia a rotar, ¿sí?, en sistemas computacionales y físicos, precisamente. Esta presentación se enfoca en la circulación, un concepto clave en la unidad temática 3 de la asignatura de cálculo 3, esencial para los futuros ingenieros en computación. Es un honor contar con su atención. Presentado por Gerardo Rafael Valencia y analizado y publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Bienvenidos al mundo de la dinámica vectorial en ingeniería en computación. Es un gusto continuar con el estudio de las integrales de línea. Hoy abordamos la circulación, un concepto que mide la tendencia de un campo vectorial a hacer girar un objeto a lo largo de la curva, de una curva cerrada, C. Este tema es vital porque permite cuantificar la rotación o el flujo neto del ciclo cerrado. Esto fue analizado y publicado por Stewart en el 2018. Como ingenieros en computación, la circulación es la base para simular vórtices en fluidos, analizar campos electromagnéticos y comprender la vorticidad del aire, por ejemplo, en la aerodinámica computacional. Dominar esta idea transforma un problema de física complejo en un cálculo matemático preciso, listo para ser programado, por ejemplo, en Python. Esto, incluso la programación la vamos a ver en el siguiente video. Ya la presentación en Python precisamente de esto. Les recuerdo que pueden encontrar el contenido del cálculo y el contenido para la programación en Python en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Con respecto a la circulación, midiendo la rotación en la ciencia y la técnica, la circulación de un campo vectorial se ubica conceptualmente entre el concepto de trabajo, la integral de línea, en la curva, en una curva cualquiera, y el poderoso teorema de Green, que la relaciona con la rotacional o la vorticidad del campo, analizado y publicado por Thomas en el 2017. En la ciencia de circulación es central en el estudio de la electrodinámica, la ley de Ampère y la mecánica de fluidos,
donde es la medida de la vorticidad o la tendencia de un fluido a girar en una trayectoria cerrada. Para la inteligencia en computación, es el concepto matemático que permite a los algoritmos de simulación generar efectos de remolinos, turbulencias y modelar las fuerzas magnéticas de una corriente eléctrica. Es el lenguaje para codificar el movimiento circular y la interacción del campo, de acuerdo a lo analizado y publicado por Thomas en el 2017. Por ejemplo, si a ustedes les gusta el modelismo, el aeromodelismo en particular, también el modelismo de vehículos y de barcos y demás, el movimiento del agua alrededor de la quilla del barco, el movimiento del aire alrededor de las velas, el movimiento del aire alrededor del vehículo, por ejemplo, de un automóvil de carrera, alrededor de sus ruedas, de las aletas estabilizadoras, o en un carro normal de circulación, o de las alas en el aeromodelismo, para lo que es la fuerza de sustentación de las partículas del aire chocando con la superficie del ala que impulsa el avión a levantarse, es parte de este análisis. Como objetivos de aprendizaje, cuantificando el giro vectorial, al finalizar esta sesión intensiva, ustedes habrán logrado los siguientes objetivos. Primero, definir y diferenciar el concepto de circulación, que es un integral circular de la curva con respecto a la fuerza por el factor de la derivada o de la derivada de R respecto al trabajo y el flujo, enfatizando la curva cerrada C. Aplicar el método de la integral de la línea para calcular la circulación de un campo vectorial dado a lo largo de una trayectoria cerrada y parametrizado. Ahora, relacionar el valor de la circulación con la presencia de rotación, la vorticidad en el campo, entendiendo el significado físico del signo resultante, y preparar la implementación de estos cálculos en el algoritmo de simulación, sentando entonces las bases para el uso del software especializado. Esto analizado y publicado por Larson en el 2015. Estos objetivos aseguran el dominio de la evaluación de las relaciones entre campos escalares y campos vectoriales. ¿Por qué es crítico el concepto de circulación en computación? Bueno, la circulación es un concepto de alta relevancia en la inteligencia en computación, en la ingeniería en computación, ya que se aplica directamente en la modelación de fenómenos dinámicos. En la simulación de fluidos computacional, por ejemplo, la CFD, permite medir la vorticidad, el giro del fluido, la tendencia a formar remolinos, esta forma de circulación alrededor de un objeto, de esas partículas, que puede ser aire, puede ser agua o cualquier gas, es crucial para predecir la turbulencia en modelos atmosféricos o de tuberías. En ingeniería electromagnética y hardware, la circulación de un campo magnético alrededor de una curva cerrada es proporcional a la corriente encerrada. Esto es la ley de Ampère, esencial para el diseño de bobinas e inductores y la simulación del hardware electrónico. Y esto fue analizado y publicado por Kreyszig en el 2011.
En la visión por computadora se usa en la detección de patrones de flujo óptico y la identificación de regiones de rotación en secuencias de video. Le invitamos entonces a suscribirse al canal de YouTube Videoteca Valencia para mayor contenido sobre estas aplicaciones en ingeniería. El futuro de la circulación, el modelado hiperrealista y la detección de vórtices. El futuro de la circulación en la ingeniería está ligado al modelado físico acelerado por la inteligencia artificial. Los sistemas de Machine Learning están siendo entrenados con datos basados en circulación y la vorticidad para predecir la turbulencia con mayor rapidez que las simulaciones tradicionales de Navier y Stokes. Esto analizado y publicado por Wang en el 2021. Veremos una evolución hacia el software que pueda detectar y cuantificar la rotación en tiempo real desde la predicción de fallos en turbinas, por ejemplo, eólicas, donde la circulación alta es un inicio de estrés para estas componentes, hasta la optimización de flujos de datos de redes complejas, que puede incluso analizarse como un movimiento particular de datos en un sistema de comunicación. La capacidad de implementar la circulación de forma eficiente, especialmente en Python, será una competencia central para los ingenieros que trabajen con sistemas dinámicos y de alto rendimiento, y que se va a ver y lo vamos a analizar en el siguiente video. Para lo que es el desarrollo histórico de las ecuaciones, como la ecuación de Maxwell al rotacional, el concepto físico de circulación está íntimamente ligado al desarrollo de la electrodinámica en el siglo XIX. Los físicos como Carl Friedrich Gauss y notablemente James Clerk Maxwell formalizaron las leyes que describen cómo los campos magnéticos y eléctricos circulan y rotan. Esto de hecho fue analizado y publicado por Maxwell en 1873. La ley de Ampère, por ejemplo, una de las ecuaciones de Maxwell, es la expresión física de la circulación, la integral de línea del campo magnético alrededor de un lazo cerrado, y es proporcional a la corriente eléctrica que atraviesa ese lazo. Los matemáticos como George Stokes, con su famoso teorema, proporcionaron la base formal al relacionar esta circulación de la línea con el rotacional. La densidad de la circulación del campo sobre la superficie interior, estos trabajos son la piedra angular de la simulación de software electromagnético para los campos electromagnéticos actuales. Con respecto a la circulación como integral de línea cerrada, se tiene que la circulación de un campo vectorial de tipo F sobre una curva cerrada C es un tipo específico de integral de línea y se denota por el símbolo de integral con un círculo, que significa integral cerrada del campo de lo que es la curva C, y que está definida por F, que es la fuerza, por el dr, el desplazamiento. La notación del círculo
como un factor entero indica explícitamente que la trayectoria C, la trayectoria de la curva, es una curva cerrada, lo que significa que el punto inicial y el punto final de la curva son el mismo. Es un ciclo. Esto fue analizado y publicado por Stewart en el 2018. Ahora, físicamente, la circulación mide el componente neto de la fuerza tangencial del campo que actúa a lo largo de la curva C. Si el campo indica o tiende a empujar la curva en una dirección que favorece el ciclo, la circulación es positiva. Si se opone el ciclo, entonces es negativa. Y si no hace cambio, pues entonces es cero. La tendencia es la interpretación física de la vorticidad. La interpretación física más poderosa de la circulación está relacionada con la vorticidad o la rotación. Imagine colocar una pequeña rueda de paletas en un campo de fluidos. O sea, una fuerza, ¿no? O sea, las paletas que entran en cierta proporción a un río. Al momento que avanza el agua, va a hacer girar esa rueda de paletas. Si la circulación F de C, más bien la integral de C con respecto a F por dr, es la distancia de cero, la rueda gira indicando que hay una fuerza neta de rotación vorticidad en ese campo. Esto fue analizado y publicado por Thomas en el 2017. Si la circulación es cero, decíamos, el campo se considera irrotacional, o sea, no se va, no gira, se queda estático. O conservativo se le llama en ese lazo. Y la rueda no gira, lo que es una característica de los campos de fuerza donde la energía se conserva. Este es el concepto que se utiliza para distinguir entre los campos conservativos y los no conservativos. Ahora, si la circulación y la ley de Ampère en diseño de hardware, la ingeniería en computación se apoya fuertemente en la electrónica, donde la circulación es crucial. La ley de Ampère de Maxwell, por ejemplo, Ampère y Maxwell, establece que la circulación del campo magnético alrededor de la curva cerrada C es proporcional a la corriente eléctrica que atraviesa el área delimitada por C. La integral entonces cerrada sobre la curva C de B en dr es igual a mu en la curva cerrada. Esta ecuación es fundamental para el diseño de la simulación de comportamiento de inductores, transformadores y bobinas en circuitos integrados y hardware de potencia. Esto analizado y publicado por Arfken y por Weber en el 2012. Los algoritmos de elementos finitos utilizados para modelar estos componentes se basan en discretizar y calcular esta integral de circulación, o sea, en hacer pequeños esos análisis de movimiento. Otra aplicación es el modelado de vórtices y turbulencia con CFD. En la simulación de fluidos computacionales, CFD, la circulación es la herramienta principal para identificar y analizar las estructuras de flujo giratorio, como los vórtices o las tuberías, que son esenciales en la
aerodinámica o el enfriamiento de los equipos electrónicos. Una circulación alta en una región puede indicar la ineficiencia aerodinámica o problemas de transferencia del calor. Esto según lo analizado y publicado por Larson en el 2015. Los ingenieros en computación desarrollan software que calcula la circulación en miles de pequeñas curvas cerradas dentro de una malla de simulación, lo que permite visualizar y corregir problemas de diseño como la distribución del aire dentro de un data center o el flujo de refrigerante. Esto se relaciona directamente con el contenido analizado en el canal de YouTube Videoteca Valencia para que lo puedan ver. Ahora, con respecto a una aplicación adicional, la circulación en la detección de las colisiones rotacionales. En el desarrollo de sistemas de control para robótica, por ejemplo, y vehículos autónomos, el principio de la circulación ayuda a predecir y prevenir los movimientos rotacionales no deseados. Esto fue analizado y publicado por Kreyszig en el 2011. Un sistema de control puede monitorear la circulación del campo de fuerza ejercido por un entorno, el viento, la corriente de agua, etcétera, o por actuadores del propio robot. Si la circulación del campo de fuerza sobre una trayectoria cerrada, un ciclo de movimiento, es distinta de cero, esto indica un potencial de desequilibrio rotacional o la presencia de un campo no conservativo que está causando un giro. Esto es clave para el diseño de algoritmos de navegación y estabilización. Los ejercicios, por ejemplo, para lo que es el campo, curva cerrada y parametrización, si analizamos el problema de calcular la circulación del campo f de xy igual al valor que va desde menor y, x, como rango alrededor del círculo unitario C, con orientación positiva antihoraria, el aumento como lo muestra en la figura, el aumento de los ángulos alrededor del vórtice. Entonces, parametrizar la curva cerrada C, el círculo unitario, centrado en el origen, se parametriza como r de t igual a coseno de t, seno de t, en lo que es la función trigonométrica para definir la curva. Para el intervalo 0 menor o igual que t, menor o igual que 2pi, que sería la curva completita a los 360 grados por el 2pi. Esto es una curva cerrada y fue analizado y publicado por Stewart en el 2018. Ahora, el vector tangente y el campo vectorial en T. Para calcular el vector tangente, vamos a calcular entonces el diferencial de R, y para esto tenemos que el cálculo de R'T es igual a D sobre dt. Pero como la función es el coseno de t, seno de t, entonces vamos a derivar el coseno de t con respecto a t y me va a dar menos seno de t, y el seno de t con respecto a t me va a dar el coseno de t. Por lo tanto, la dr, que es igual a r' de t,
que sería, expresamos entonces el campo de la fuerza en términos de t, y sustituimos x igual a coseno de t y y igual a seno de t en el campo de fuerza original f de x y, desde menos y hasta x, y obtenemos entonces f de r de t igual a menos seno de t por coseno de t, analizado y publicado por Larson en el 2015. Ahora, para lo que es el cálculo del producto punto e integral definida, tenemos que para calcular el vector tangente de r, calculamos entonces el vector de la derivada de r' de t igual a dt sobre dt por el coseno de t, seno de t, y esto me va a dar menos seno de t, coseno de t. Ya habíamos llegado a esa ecuación. Por lo tanto, dr es igual a r' de t, y el paso 2 es expresar el campo de fuerza en términos de t, y sustituimos por tanto x igual a coseno de t y y igual a seno de t en el campo de fuerza original f de xy igual a menos y, x, y obtenemos que la f de r de t es igual a menos seno de t por el coseno de t, bueno, coseno de t, no por. Esto analizado y publicado por Larson en el 2015. Ahora, para el ejercicio de interpretación y conexión del rotacional, la solución final es que la circulación del campo f de xy, que es igual a menos y x alrededor del círculo en sentido antihorario, por eso el menos y, es 2pi, bueno, desde 0 hasta 2pi, que sería un círculo completo, por eso dice 2pi. La interpretación, puesto que el resultado es positivo y distinto de 0, esto confirma que el campo vectorial F tiene una vorticidad, una rotación neta que favorece el sentido positivo de la curva. Esto es, en el sentido antihorario. Si hubiéramos utilizado el teorema de Green, el cual estudiaremos más adelante, el rotacional del campo F es rot F por la parcial de x con respecto a x menos la parcial de y con respecto a la parcial de menos y con respecto a y. Y esto sería 1 menos 1 menos 1 más bien igual a 2. La integral doble del rotacional sobre el área del círculo sería área igual a pi por r al cuadrado. Esto sería igual a pi por 1 al cuadrado. Esto sería igual a pi, que es 2pi igual a, de hecho, 2pi. Lo cual confirma nuestro resultado. Esto analizado y publicado por Thompson en el 2017. Ahora, el análisis de métricas, la demanda de simulación de vórtices y campos del tipo EM. El mercado de software de simulación de elementos finitos FEM y la dinámica de fluidos computacionales CFD, ambos dependientes del cálculo de circulación y el rotacional, están experimentando un crecimiento constante. Los datos recientes indican que la demanda de las soluciones de simulación de campos electromagnéticos vital para el desarrollo de las tecnologías 5G y de los chips avanzados tienen una proyección de crecimiento significativa. Esto fue analizado y publicado por Mordor Intelligence en el 2024. Las empresas buscan ingenieros que puedan traducir la circulación vectorial en modelos de alta precisión para reducir el ruido electromagnético y optimizar la disipación de calor. Las habilidades en la implementación numérica de la circulación son un activo muy valorado en la industria tecnológica actual.
Con respecto a la circulación de un desarrollo profesional como los roles de especialización, dominar el concepto de circulación les abre las puertas a roles altamente especializados en ingeniería en computación y podrán desempeñarse como ingenieros en modelos físicos, en modelado físico, creando bibliotecas y frameworks que simulen fluidos CFD o fenómenos atmosféricos en tiempo real. Como diseñadores de VLSI, circuitos integrados, aplicando la ley de Ampere para simular la interferencia electromagnética EMI entre componentes de un chip. El de desarrolladores de realidad virtual aumentada, implementando los shaders y motores de física para crear efectos de viento y agua o turbulencia realistas. Este conocimiento técnico profundo les posiciona por encima del promedio, permitiéndoles resolver problemas de optimización y diseño que requieren un rigor matemático avanzado, de acuerdo a lo analizado y publicado por Stewart en el 2018. Como pregunta interactiva, los campos sin circulación neta. Esta pregunta, que vale la pena tomar en cuenta. Si la circulación de un campo vectorial F sobre una curva cerrada C es exactamente 0, F de C, o sea, la integral más bien cerrada de la curva en F por dr igual a 0, ¿cómo se clasifica ese campo vectorial en términos de energía y fuerza? Como un campo conservativo. Ahí está la respuesta. Ahora, un campo con circulación nula es cualquier curva cerrada y se le llama campo conservativo. Físicamente, esto significa que el trabajo total realizado por la fuerza al mover una partícula a lo largo de un ciclo cerrado es 0, implicando que la energía se conserva y que el trabajo realizado no depende de la trayectoria, sino solo de los puntos iniciales y finales. Esto de acuerdo al analizado y publicado por Thomas en el 2017. Este concepto es crucial en física y en la optimización de algoritmos. Como resumen, los puntos claves sobre la circulación. Este resumen de la circulación es una medida del giro del campo vectorial F a lo largo de una curva cerrada C. Y la definición de circulación como la integral cerrada de C y con respecto a la fuerza y a la derivada de R, una integral de línea donde el inicio y el fin coinciden. La interpretación física, un valor distinto de 0, indica la vorticidad, la rotación en el campo esencial, en la dinámica de fluidos y la electrónica. El proceso de calcular implica la parametrización de la curva R de t, la sustitución del campo del producto punto F de R de t por R' de t, o sea, por dr, y la integración del intervalo de 0 menor o igual que t menor o igual que 2pi para el círculo completo. Y la conexión avanzada es precisamente que es el precursor directo para entender el teorema de Stokes y el rotacional, que son fundamentales para la simulación 3D. 3D, de acuerdo a lo analizado y publicado por Stewart en el 2010. Bueno, la circulación, un paso hacia la ingeniería de alta fidelidad.
El estudio de la circulación en cálculo 3 proporciona entonces la base matemática para modelar y simular los sistemas dinámicos complejos Muy bien, los sistemas dinámicos complejos. Como ingenieros en computación, la capacidad de calcular e integrar precisamente en una integral cerrada de la curva f con respecto a dr es lo que nos permite diseñar el software que representa o que respete más bien las leyes físicas del electromagnetismo de acuerdo a la ley de Ampère, optimizar el diseño de sistemas para evitar las turbulencias o fallos o rotación no deseada, utilizar conceptos como el rotacional derivado de la circulación para predecir el comportamiento de un campo en cualquier punto del espacio, y la circulación es en esencia la forma que los ingenieros codifican la rotación y el giro en el mundo digital. Vamos, como tarea o reto de investigación, si exploramos el rotacional en Python, que se va a explorar en el siguiente video, los temas de investigación, por ejemplo, es el concepto de rotacional pull, raro para la pronunciación, de un campo vectorial y cómo se relaciona directamente con la circulación a través del teorema de Green en 2D y teorema de Stokes en 3D, que son las formas en las que podemos aplicarlo. El reto práctico es la búsqueda de una implementación en Python usando librerías como SymPy para el cálculo simbólico que permita calcular el rotacional de un campo vectorial, y vamos a preparar una breve explicación de cómo este concepto se aplica en función del precisamente el curl dentro del motor de física, por ejemplo, de lo que son los shaders de los gráficos por computadora. Ahora, les recomiendo visitar el canal. De hecho, allí está analizado incluso estos rotacionales, estos detalles en Unity. Está también analizado en Blender, ¿sí? Incluso hay algo de análisis también en Maya. Entonces están publicados en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Si ya están suscritos, inviten por favor a sus contactos para que tengamos el incremento de la audiencia. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Estas son las referencias web utilizadas para el desarrollo de esta presentación. Y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.